Ay, ¿cómo estás, Fabio? ¿Cómo Estamos estás, online ya, Ray? ¿no? ¿Qué tal? Bien. Buenas tardes, buenas noches ahí. Sí, bueno, como, podemos hacer como el doctor Soriano, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque seguramente depende Sí, de dónde estén la gente. sí. Am, bueno, para la gente que nos esté viendo en este instante, les pongo un poco en antecedentes, con tu permiso, y si hay algo que crees que hay que puntualizar o hay que matizar, me lo dices y puedes intervenir sin ningún problema. Vale, una amiga que tenemos en común, que se llama Sabrina, que por cierto en Instagram está como Dedos de Barro, por si queréis buscarla, que hace una obra muy bonita, que me gusta mucho. Me habló de este señor que tengo ahora mismo en pantalla, Fabio Di Camozzi, y me estaba muy contenta. Me dijo que, pues, que la estaba ayudando mucho y que, bueno, que, es, que el trabajo de este hombre es un poco como el de apoyar, asesorar, acompañar a artistas en su proceso creativo. Entonces me dijo, oye, tienes que conocerlo, tal vez si algún día, pues yo que sé, igual podéis hacer algo en el canal y tal. Y bueno, pues empezamos a hablar, nos hemos conocido y yo tenía ganas de probar. Ya sé que el formato en el que tú trabajas normalmente es más con el móvil, usando más WhatsApp, porque es algo más asequible a todo el mundo, ¿no? Más fácil para gente que igual no tienen Zoom o no tienen, yo qué sé, o gente que igual es más mayor y con el WhatsApp se manejan mejor. Pero has accedido, y yo, cosa que yo te agradezco enormemente, a hacer algo así como, creo que para ti es una prueba piloto también, ¿no? Hacer como Sí. una sesión de, llamémosle terapia, acompañamiento, asesoramiento para artistas. Y para mí también es un experimento porque supone el exponerme, sacar mis tripas aquí, o sea que esto va a ser aquí como un despelote emocional a nivel interior, delante tuyo y delante de todo Dios que nos esté viendo. O sea que voy a mostrar mis debilidades, mis problemas, mis traumas, todo lo que venga. Estoy ahora en esta fase de desnudarme en YouTube y de compartirme y de experimentar, verlo como una obra artística. Y nada, pues en esta coyuntura nos encontramos ahora aquí, tú y yo, y en cuanto tú digas, yo me voy a poner ya en tus manos y voy a dejar que seas tú un poco quien guíe y que me pregunte o quien proponga o no sé muy bien cómo vas a enfocar esta sesión, pero ahora mismo soy todo tuyo. Si quieres, perdón, ya lo último, de vez en cuando podemos mirar el chat o miraré rápidamente si hay algún comentario, si alguien dice algo, cualquier cosa. Eh, por si alguien quiere participar o tiene alguna duda o quiere intervenir de algún modo. Pero por lo demás, aquí estoy y venga, la idea es abrirme y ver cómo funciona esto de una sesión de coach para artistas. Y ya está, ya no digo más. Me encanta porque aparte empezaste como dentro de la dinámica, ¿no? De la presentación, con cierto nerviosismo, pero a la vez con esa adrenalina de querer hacer algo bueno, que incluye un riesgo y que casi como que parecería, ¿no? Y te lo pregunto, como que te sientes tentado a hacerlo tanto como a no hacerlo, pero te puede, pues, un cierto grado, ¿no? De compromiso que tienes también con tu canal, que creo que va un poco también por ahí este proceso que estamos iniciando acá ahora, ¿no? Ojalá que pueda ser en otros momentos también hacerlo así en vivo. Me encantaría que la gente participe, ojalá que pueda participar y pues ir preguntando, opinando. Para mí es un placer, para mí también es una prueba bastante piloto. Siempre trabajo a través de la voz, solamente con la voz, a través de WhatsApp y los mensajes de voz. Muy pocas veces me ven, es más, la gran mayoría de los artistas con los que trabajo, de las artistas con quienes trabajo, no me vieron nunca y a veces me ven en algunas fotos, en algunas instantáneas en Instagram, pero muy poco y por lo general podemos pasar años hablando sin nunca vernos, así que esto, pues bueno, es también para mí algo importante.
Y también un poco así, ¿no? Como que siento deseos de hacerlo y a la vez digo, pues, ¿qué estoy haciendo? Mejor no lo hago. Pero bueno, también el compromiso, ¿no? De innovar un poco, de buscar alguna otra posibilidad que nos abra y nos deconstruya un poco de los lugares comunes o cómodos que tenemos en cada cosa que hace. Mm. Bueno, a ver, ¿por qué? ¿Por qué esto? Creo que es lo que me imagino también, ¿no? ¿Por qué pensará todas las personas que te siguen, tus seguidores, pues ¿por qué haces esto, no? ¿Cuál es la intención de exponerte de esta manera? Esa sería la primera pregunta que yo haría ahora, aunque ya sé las respuestas anteriores, pero en este momento, ¿no? Pues, ¿qué te pasa? ¿Qué está ocurriendo que llegas hasta este punto, ¿no? Mm. Vale, creo que, o sea, el desnudarme me parece que es como un acto liberador para mí, o sea, desnudarme interiormente, obviamente, ¿no? Y a nivel, creo que también es bueno, esto ya, o sea, hay varias razones, ¿no? Una es esta. Por otro lado, pienso que es bueno que dentro de este mundo tan complicado que es el mundo del arte contemporáneo, se dé voz a diferentes actores, como puede ser tú en este momento, que están ayudando a otras personas, porque normalmente se habla del artista, del curator, del museo, ¿sabes? Yo qué sé, de todos, de los críticos, ¿no? Pero no se habla de, por ejemplo, un trabajo tan interesante como el que puedes estar desempeñando tú. Entonces, por un lado, creo que puede ser bueno porque me apetece darte mi apoyo, porque creo que estás haciendo un trabajo que me gusta y que creo que es muy bueno para mucha gente. Gracias, gracias. Y también pienso que de cara a la gente, también puede estar bien que vean que no es malo mostrarse vulnerable, no es malo mostrar tus puntos débiles, no es malo el desnudarse, sino todo lo contrario, ¿sabes? Que no pasa nada, que forma parte de nuestra naturaleza, de nuestra condición humana, ¿no? Y ya está, Podría básicamente es ser como eso. que esto se refiere también a que este canal no es solamente un canal de difusión o o que respeta, digamos, una estructura arquetípica, ¿no? Un poco más referida al marketing tradicional de YouTube y demás, sino que, bueno, tú estás investigando y tratando de que este canal también sea una obra o un obrar de artista, ¿no? Una obra de arte, una obra de artista o algún tipo de formulación en artes. Entonces me parece que tal vez eso está ayudando un poco, ¿no? Seguramente a que, bueno, corras este riesgo y que busques algo Mm. que también de alguna forma genere cierta empatía respecto a una humanidad que muchas veces en los canales de YouTube, y creo que en tu canal en particular, se ve muy estereotipada, ¿no? O sea, es una especie de, o un tipo de forma y formato de la humanidad en la pantalla que aunque lo vemos tan cercano y lo sentimos tan cercano, sabemos que está absolutamente diseñado y que en eso, bueno, hay siempre como una lejanía que nos aleja de cierta empatía, ¿no? Parece que esto, bueno, tal vez pueda ir por ahí. Te lo pregunto y cuéntame a ver qué opinas sobre eso. Mm, sí, hay una cosa que es verdad y es que siento que... Mira, había en una ocasión, el doctor Soriano me hizo una entrevista que la hizo, pero todavía no está online, algún día supongo que la publicará, en la que él me decía, es que a veces siento, Ray, que tú vas todo el rato haciendo prueba, error, y tiene bastante razón en cuanto a eso. O sea, realmente creo que yo estoy experimentando, estoy creciendo, igual que cuando pintas un cuadro, pintas y luego emborronas y vuelves a pintar y no te gusta y luego tiras el cuadro y luego vuelves a hacer otro y luego... Y que estás continuamente como poniéndote a prueba y tratando de mejorar y tratando de investigar y tal. Pues yo siento que en mi caso es un poco lo mismo, ¿sabes? Con el canal. O sea, siento que estoy todo el rato investigando, que hay veces en las que de repente tonteo más con un formato más cliché del canal de YouTube clásico de que hable sobre arte, ¿no? Como estos vídeos que he hecho hace poco de consejos para cuando estás con un bloqueo creativo
O este tipo de Sí. historias que son como muy, muy cliché, o sea, muy cliché en el sentido de que ya hay un montón de canales que hacen cosas así. Pero a veces pienso que tengo que, o sea, si estuviera todo el rato haciendo terapia y todo el rato hablando de mis locuras y mis paranoias, solo hablando de mí, creo que llega un punto que también eso, pensando también en la gente que tiene que verlo, que también hay que tenerlo en cuenta, a la larga generaría mucho hartazgo. Entonces, hay que pensar un poco en, yo necesito a veces liberarme, a la vez necesito proveer de información o de contenido para o bien entretener, o bien para informar, o bien para divulgar la labor de otras personas, etcétera. Que no sea todo el rato yo, ¿no? Entonces, en esas estoy. Entonces, dentro en ese contexto, es donde, por ejemplo, estoy ahora mismo aquí contigo hablando. Otra prueba de error. Pues Igual luego me claro, arrepiento. ahora lo que pienso, ¿no? Es cuál es el lugar del ser humano para ti, ¿no? ¿Qué es esta noción del suscriptor, ¿no? ¿Quiénes son estas personas que están del otro lado, pues que seguro ya estarán opinando, que van a dejar debajo de los comentarios? ¿Quiénes son para Ray, ¿no? ¿Quiénes son para ti? O sea, ¿cuál es esa calidad también dentro de lo que, bueno, evidentemente y de manera muy clara es una herramienta de mercado, una herramienta de negocios, una herramienta pues de divulgación, de entretenimiento, etcétera, ¿no? Hablo de YouTube y de todo lo que en artes podemos entender también dentro de cierto modo, modalidad, ¿no? Para los canales de divulgación de contenidos, etcétera. Eh, ¿Quiénes son estas personas? ¿Cómo las consideras? ¿Qué piensas que hay Respecto del a los otro lado? suscriptores, o sea, la sensación que tengo con los suscriptores es la de que son personas con quien probablemente tenga cierta afinidad y con los que va a haber más facilidad para poder en un momento dado hacerles llegar mensajes. Es decir, que si en un momento dado, en un futuro, propongo igual hacer una acción colectiva, van a ser personas que en un momento dado pueden estar, en teoría, más predispuestas a participar de ese acto o de ese movimiento o de esa campaña o lo que sea, que una persona que o bien no está suscrita o bien no me conoce o bien, yo qué sé, no conecta conmigo por lo que sea, ¿no? Hay un experimento que estoy haciendo desde hace muy poco, que es el de hacer las tertulias abiertas. En este proyecto de las tertulias abiertas, en las cuales doy la clave de Zoom para que entre quien quiera y que cualquiera pueda estar participando con su cara, con su voz, en el mismo nivel que puedo estar yo, me parece muy interesante como herramienta precisamente para poder conocer a suscriptores, qué tipo de gente es la que hay ahí, ¿sabes? ¿Quién está detrás de la pantalla? Porque muchas veces yo estoy ahora aquí hablando ahora mismo a una luz que hay en el ordenador, ¿sabes? Y en tu caso ahora te puedo ver en mi pantalla, pero detrás de esa luz que hay en mi ordenador, ahora mismo hay igual decenas o cientos de personas, yo que sé cuánta gente, que están viendo lo que estamos hablando. Entonces, para mí, el poder en un momento dado hacer, por ejemplo, eso de las tertulias abiertas y que pueda por un momento tomar conciencia de que hay seres humanos ahí detrás y poder interactuar con ellos, me encanta. Aparte, que me pone, bueno, esto ya me desvío un poco del tema, pero en este caso, con lo de las tertulias abiertas, me pasa un poco como ahora contigo, que yo no sé por dónde vas a salir, no sé lo que me vas a preguntar, no sé cómo va a acabar esto. Pues con las tertulias abiertas yo no sé si te va a entrar un troll o va, ¿sabes? O no sé lo que puede pasar. O gente que esté loca o yo qué sé. Y en ese punto de riesgo, de adrenalina, de no saber qué sucede, yo también encuentro que hay bastante interés y hay cierta magia también, porque estamos todos igual, estamos todos viendo un momento en el cual nadie sabe exactamente lo que va a pasar. O sea, yo no sé ahora cómo va a desarrollarse esto, no sé lo que va a pasar con las terapias abiertas, etcétera. El suscriptor para mí es lo que te digo, es como una amiga, un amigo con quien en un momento dado todavía muchas veces no te puedo tener un contacto de tú a tú, pero sé que está ahí. ¿Y Es lo único que crees podría decir. que este tipo de actos, este tipo de acciones, podría incluso llamarlo de performance, ¿no? O dentro de
la performance, como esto que está sucediendo ahora, ¿crees que genera más empatía? No lo sé. No sé si genera más empatía. Y, No lo sé. Eso ya, y eso a ya ti no sabes, pero... te crearía más empatía conocer a los suscriptores en aspectos, no sé, privados expuestos o a riesgo como el que estás corriendo tú ahora? No, o sea, yo no tengo una necesidad de ello. Simplemente creo que, en general, cualquier cosa que nos saque de nuestra zona de confort es positivo. Para mí y para cualquier persona. O sea, todo lo que te haga crecer, todo lo que te haga estar en una situación nueva, ayuda a hacer conexiones neuronales que son nuevas también, ¿sabes? A tener que activar instintos, reflejos que normalmente igual están dormidos. Entonces, eso creo que es bueno para cualquier persona. Mm. Claro, pero siempre toda acción, digamos, tiene un pensamiento por detrás, una posición, ¿no? Una ideología y en tanto también un plan, ¿no? Una manera de pensar cómo llevar adelante lo que uno está buscando para lograr ciertos objetivos, etc. Me pregunto si este canal, ¿no? Tiene como objetivo conectar con las personas más allá de la idea de ser suscriptores, ¿no? Y si eso, que yo lo conozco en ti a través de tus acciones, de todo tu trabajo performático previo, ¿no? A digamos, este desarrollo ahora en la pantalla, pero a tu trabajo en la calle y demás. Eh, ¿Habrá algo de eso, digamos? ¿Podremos referir algo de eso? O sea, si lo que... O sea, cuando hago los vídeos, yo tengo en cuenta que habrá gente que igual los ve. De hecho, la mayor parte de la gente, o sea, hay una gran cantidad de personas que ven mis vídeos y no se suscriben. Y no pasa nada. Quiero decir, no. Está todo bien. Ahora, La persona que se ha suscrito es como que de algún modo ha hecho una acción de decir, yo me tomo la molestia de darle a este botón y de darle una campanita. Oye, parece, esto me está quedando como muy promocional, esto parece que está todo muy... no, No, bueno, me no sé, parece que, esa es mi sensación. La persona que lo ve bueno, está fantástico, me encanta, pero no ha hecho esa acción. lo que pasa es que me parece que justamente la gran clave, ¿no? Tal vez para romper un poco con cierta tradición ya de YouTube, es poder empezar a trabajar un poco esta cuestión de la autopromoción con un poco menos de ni tanta obscenidad ni tanta timidez, ¿verdad? Un poco, bueno, hablemos en serio de la autopromoción. Hablemos en serio a ver de qué va todo esto, ¿no? Y veamos a ver cuál es la postura real de una persona que se pone al frente de un canal de YouTube como el que tú tienes, que hace un trabajo excelente con muchísima labor, con muchas horas de hacer y de editar y de estar, ¿no? Con mucha dedicación, con mucho estudio. ¿Qué hay detrás, no? Me lo pregunto porque, bueno, siempre terminamos como en especies de respuestas que están más cerca del marketing o más cerca de las problemáticas del marketing aplicado específico a YouTube, etcétera, o si no también estamos como cerca de cierta redundancia constante sobre algunas teorías, ¿no? De la imagen virtual, de lo post-contemporáneo en el arte, ¿no? Toda esta cosa. Entonces yo digo, bueno, pero ¿qué hay detrás? ¿No? ¿Qué hay detrás? ¿Es real que quieres conectar con personas? ¿Es real que quieres que las personas conecten contigo como persona? ¿O todo esto es un juego, es un videojuego, digamos, ¿no? Avanzado en la post-humanidad. ¿Qué es esto, no? Hmm. Buah, ese es un tema ya, ahí estás ahí y ya empiezas a tocar más profundo, ¿eh? O sea, ¿por qué? ¿Por qué esta necesidad de conectar con la gente, ¿no? Que tiene cualquier persona que tenga un canal en YouTube y... Es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta. Quizá hay...
Bueno, o sea, si entro a nivel mío, a nivel profundo, yo tengo un... Hostia, esto va a ser muy intenso, ya empiezo a notar aquí con calor. O sea, yo tengo una sensación de soledad que arrastro desde que era muy pequeño, desde muy, muy pequeño. O sea, yo, pues eso, muchas veces me he sentido muy solo. Entonces, el poder comunicar con más gente quizá es una manera de evadir esa soledad. Quizá podría decir, mira, a la mierda todo y me quedo con mi soledad y la trabajo y me quedo ahí rollo meditando y tal, pero tampoco sé si es lo que me apetece, ¿sabes? Tengo otro punto también que soy muy social. Entonces, esta es para mí es una buena combinación entre, tengo mi espacio, porque estoy aquí en casa y en realidad aquí no tengo ni suscriptores, ni gente que me está viendo, ni nada. Normalmente el día a día estoy aquí solo, en mi pueblecito, con mis amiguitos del pueblo, con mi familia, todo muy, ¿sabes? Y a la vez tengo esta doble vida en la cual de repente sí que conecto con un montón de gente que muchas veces son personas que no conozco. Hay muchas que me insultan, otras que me felicitan, hay, yo qué sé. Y eso que mi canal es pequeño. Yo me imagino gente que tienen millones de suscriptores y millones de visualizaciones cada vídeo y todo esto. Supongo que debe ser una locura, ¿no? El poder gestionar, contestar a esta gente, ¿sabes? Todos los inputs y todos los feedbacks que recibes de tantas mentes, ¿no? Que están ahí pensando respecto a lo que tú has colgado ahí. No sé, a mí como fenómeno me parece muy interesante ya YouTube. El poder conectar con gente, pero a la vez no conectas, porque tú lo único que estás viendo es una pantalla. La gente que nos está viendo ahora mismo están viéndolo desde su móvil o desde su pantalla del ordenador o de la tele. Tienen ahí una superficie plana y ahora están viendo esto y dentro de un rato igual estarán viendo las noticias o yo qué sé, o el Rubius. ¿No? ¿No? Y todo esto a mí me parece como sorprendente. Todavía creo que no me acabo de acostumbrar. ¿Qué te sorprende? ¿Qué te parece sorprendente? ¿Qué es lo que me parece sorprendente? Pues el que podamos estar todos tan cerca y tan lejos a la vez, ¿sabes? O sea, que yo ahora mismo estoy hablando contigo como si fueras alguien que prácticamente parece que te puedo tocar, ¿sabes? Si no fuera porque sé que esto es 2D, un animal se pensaría que realmente estás ahí. Y a la vez estás en Argentina ahora mismo, ¿no? Y esto Muchas, bueno, aplicado... ¿Mm? sí, perdón, perdón. No, nada, eso. Pues que esto aplicado a los vídeos que vas subiendo y que la gente te ve, pero te sienten igual muy cercano porque igual han visto 50 vídeos donde sales hablando con tus paranoias o entrevistando a gente o lo que sea, pero a la vez tampoco saben quién eres, ¿sabes? Es como este tipo de contrastes me llama mucho la atención. Es interesante pensar que esto que dices, ¿no? De la sensación de lo real o de la sensación de la cercanía o la sensación de cierta afinidad y bueno, como también, ¿no? Los términos que utilizamos de gustarnos, de ser amigos y todos los términos que utilizamos, ¿no? En estos mundos virtuales, en estos ámbitos virtuales, en estos hábitats de perfiles, ¿no? Mm. Es interesante pensar que sucede desde hace tanto tiempo ya, por lo menos aquí en Argentina y bueno, en España un poco antes, pero más o menos 2007 empezó esta como gran revolución masiva, ¿no? De las redes sociales y llevamos más o menos 13, 14 años de un poco este juego y siento que, bueno, que tal vez, ¿no? Esto que estás diciendo podría reflexionarse eh, un poco más abierto, que no es un consejo ni una sugerencia, es solamente pues, es que pienso, digo, ¿por qué no puedes, o si puedes, por qué no lo haces, reflexionar un poco más abierto esto, ¿no? Y pensar que, pues esto es la realidad, ¿no? Que conocernos así como nosotros nos hemos conocido, vernos y tal, pues genera las mismas cosas que tal vez podría generar estar presentes en cuerpo, piel y vísceras, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impedimento, ¿no? ¿Qué es lo que a ti, que eres una persona evidentemente que estás actualizado, que estás trabajando con el arte
que está ocurriendo en este momento, que es un arte, bueno, con una definición que está como todo en un cuestionamiento, ¿no? En una postcontemporaneidad, en una posthumanidad, hacia una transhumanidad, bueno, todo una cosa tan compleja, ¿no? Bueno, ¿por qué tú que estás en todo esto no te puedes, no puedes expandir esa percepción, ¿no? De la realidad y sentirla como tal, y pones esta especie de todavía de cierto límite, ¿no? A lo que está pasando, aún denominándolo como casi virtual, ¿no? Ese término que ya cuesta mucho usar, porque casi no, yo creo que lo virtual es todo real, digamos, ¿no? Y que lo real ya no es el opuesto de virtual, no lo es desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa, no? Ya, no lo sé, quizá tengo un punto todavía muy, muy viejuno. Tengo una parte como que todavía me gusta el quedar con personas y tomar algo en directo y para mí eso es como lo auténtico y esto es como, es auténtico pero no es lo mismo, es como el tema Tinder, ¿no? No sé si alguna vez has estado en Tinder. Pues Tinder En es Grindr, en Grindr, bueno, Tinder o Grindr, sí, pero bueno, es muy interesante, pero la cuestión es que tú conoces gente muy rápido, pero es todo tan... Llega un punto que la sensación que uno tiene es de que el formato marca el fondo, ¿sabes? De algún modo. Es como... Es muy extraño. En cambio, cuando conoces a alguien en un contexto, entre comillas, ¿vale? Real, es como que ese formato también marca lo que va a suceder a continuación. ¿Sabes? Pero son percepciones que a ver, soy consciente de mi edad y de que igual tengo percepciones todavía muy antiguas respecto a muchas cosas, ¿sabes? Pero yo prefiero una caricia en directo de alguien y que te toquen a que me envíen muchos likes o que me den muchos, ¿no? Muchos me gustas o lo que sea. Bueno, es lo mismo. En fin, que te envíen muchos pero besos a través de una pantalla. estarías dispuesto a que, ¿cuántos suscriptores más o menos hay? No sé si se puede decir esto, pero ¿cuántos Sí, suscriptores? cerca de 4.000 más o menos. ¿Estarías dispuesto a que 4.000 personas fueran a acariciarte? Hostia, no llegaría al cuerpo para 4.000, o sea, 4.000 manos, No, no daría de no, sí. supongamos, lo hagamos incluso, lo planeemos, ¿no? Una fila, una persona detrás de otra, con distancia social y con barbijo, pues entrando a tu casa, a tu habitación donde está este fondo que siempre sirve como de escenografía y que, pues, y bueno, y acariciándote, ¿no? ¿Estarías Pues dispuesto? bueno, sería una experiencia. No digo que no, he probado cosas más raras, o sea que sí, 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 podría ser, no me suena descabellado. El tema es que creo que es poco viable porque mucha de la gente, igual que está suscrita, están en Latinoamérica y dudo mucho que se vayan a coger un avión para venir aquí, para venir un momentito y hacer así, tocar. Eso, bueno, no Bueno, sé, creo que sería chocante. mi pregunta va a eso, ¿no? Mi pregunta va específicamente a eso. A entender que tal vez hay un juego, ¿no? De la posibilidad barra imposibilidad en la que se colocan todas las expectativas o ciertos miedos y se hace una especie de batido en el que el resultado es bastante híbrido, ¿no? En torno a lo que quieres, a lo que buscas, a lo que estás haciendo, a lo que está sucediendo, a lo que en perspectiva podríamos imaginar va a ocurrir, y que en eso hay mucho también de cierta especie como de trampa, ¿no? E incluso cuando dices esto de que, pues bueno, yo que tengo esta edad y que soy un poco antiguo, pues es que es casi imposible que haciendo esto que estás haciendo no tengas una visión actualizada del mundo, digamos. Es casi imposible porque cualquiera que vea 3 o 4 videos de todos los que hay, ¿no? Decenas que tienes en tu canal, pues nos damos cuenta claramente que no eres una persona desactualizada, que no eres una persona que no ha tenido
experiencias lo suficientemente amplias como para, bueno, estar hoy en el presente viviendo con la calidad de experiencia que amerita, digamos. Entonces es como un poco, yo lo que siento es que hay como una búsqueda, ¿no?, de acomodarlo todo a cierta situación como de comodidad que a la vez te genera una incomodidad que es un poco como un poco sádica, digamos, ¿no? Un poco como una comodidad que duele, digamos, no sé cómo decirlo, como... Y me pregunto en ello, ¿no?, si es que este canal se va a complementar en algún momento, más allá de las acciones que contaste al comienzo, ¿no? Y que, bueno, yo sé, porque lo hemos charlado además, estas acciones que en algún momento podrían darse alrededor del mundo y que ya hubo algunas experiencias en las que tú propones algo y otras personas alrededor del mundo, pues, replican eso y entonces están trabajando juntos entre un montón de personas, pero finalmente siempre a través de la pantalla, siempre a través de la virtualidad, pues será posible que además de pensar este canal de YouTube, podríamos pensar que en algún momento también vas a tener, vas a acercarte a las personas de otra manera, ¿no? Porque este canal de YouTube, pienso, ¿no? También lo hemos charlado, no puedo decir que no lo hemos charlado, me encantaría preguntarlo como si no lo supiera, pero sé que, bueno, lo planeas a futuro, tienes un plan con esto, no es solamente un pasatiempo. Entonces, digo, pues entonces con este canal te va a abducir, te va a chupar, vas a transformarte en esta especie de constante juego, ¿no?, en el que hay un poco de tortura por, por el mismo juego, ¿no? O vas a complementarlo para tener también la experiencia esa que quieres, que es la de la caricia, ¿no? O sea, tú básicamente, o sea, lo que estoy entendiendo es que me preguntas si en algún momento dado voy a saltar al terreno de juego y voy a dejarme de pantallas y voy a, yo que sé, hacer acciones y Si las estar vas yo a de cuerpo complementar, presente o viajar o dar charlas o hacer, yo que sé, performance y estar ahí, ¿no? Básicamente iría por ahí, ¿no? sí, si las vas a complementar, si vas a complementar el hecho de tener esta experiencia constante de intercambio con suscriptores que son personas pero virtuales, si lo vas a completar o lo vas a completar no, dije, fue un acto fallido. Si lo vas a complementar con la presencia, ¿no?, de las personas, si lo vas a complementar con la caricia, con eso que dices que prefieres, ¿no? Entonces yo digo, bueno, si prefieres eso, ¿por qué haces esto? Y encima tienes un plan, además, a la larga, de dedicarte a esto cada vez más profesionalmente, cada vez con más compromiso, cada vez con más horas y tiempo y todo a estar en el YouTube, ¿no? Entonces digo, pues, pero lo que más gustas es que te hagan caricias, es estar en vivo y en directo con otro cuerpo, piel, vísceras. Entonces, pues, Sí, vale, es ya he captado. como Sí. estás proyectando tu propio estadio de tortura, ¿no? O tu propio estadio de... No quiero caer en el psicoanálisis, cabe decir, ¿no?, que no soy psicoanalista, soy artista, trabajo desde las artes en torno, digamos, al análisis, que aquí en Argentina llamamos clínico, ¿no? A esto le llamamos clínica, y que, bueno, un poco juega al psicologuito, ¿no? Hay una especie de jueguito con eso, pero digo, no quisiera remitir a términos tan bueno, supongamos psicoanalíticos, pero estás como armándote tu propia tortura, ¿no? O armándote tu propio espacio donde cada vez vas a estar más solo, acompañado de virtualidad, o sea, acompañado de muchos perfiles que suponen personas detrás, pero con las que nunca
vas a acariciarte, ni vas a verte, ni vas a abrazarte, ni vas a mirarte a los ojos realmente y no a la lucecita verde. Sí, vale, la respuesta creo que es sencilla, porque, o sea, mi voluntad es la de combinar el tema de YouTube con actos más presenciales, ya sea del tipo que sea. Mi realidad es que, no sé si la has visto hay un vídeo por ahí que tengo que es como un poco una bio, una pequeña bio en la que explico un poco cómo ha sido mi vida a grandes rasgos. O sea, yo tengo 2 hijos, entonces, y estoy solo con ellos. Entonces, cuando esté en un momento en el que ya no tenga que estar tan haciendo de papi, pues me podré plantear más el poder hacer más, viajar más, poder hacer más acciones más presenciales y tal. Pero ahora mismo, o sea, YouTube, digamos que es una tortura, pero es una tortura dulce, que a mí me permite el poder encargarme de mis hijos, que para mí son muy importantes, y a la vez poder de algún modo atender esas necesidades que yo tengo también creativas, de comunicarme y de, bueno, pues de crear algo bonito donde de repente también hay otra gente que encuentra voz, porque tengo la sensación que dentro del mundo del arte contemporáneo las voces que están teniendo más fuerza son voces que a mi juicio son bastante, yo qué sé, como reaccionarias en según, no sé cómo decirlo de una manera que no suene mal, pero que tiene una visión, para mí, en manera de entender, muy limitada. Y ya sé que la mía también lo es, pero yo la veo todavía más limitada. Entonces, está bien como que cada vez haya más gente que vayan aportando voces que traten de expandir un poco lo que es la visión del arte, que se entienda que el arte no tiene que ser solamente un cuadro, un caballete y tal, sino que, hostia, hay muchas maneras de entenderlo, ¿no? Entonces, no sé si con esto respondo a tu pregunta. O sea, no es que yo quiera estar aquí en este contexto permanentemente, pero sí que tengo que de algún modo adaptarme a mi realidad. Igual que si fuera ciego, pues tendría que adaptarme al hecho de que no puedo ver y eso me condiciona de alguna manera u otra. El hecho de ser padre no se puede equiparar hasta a ser ciego, pues no tiene nada que ver. Ser padre es un regalo, me encanta ser padre, pero sí que es verdad que tiene unas necesidades, ¿sabes? Tengo que estar. Cuando hay deberes, cuando hay ahora dentro, antes de hacer esta sesión, yo he dejado la cena preparada, ¿sabes? Y es así con todo, tengo que estar todo el rato un poco aquí y allá. Y luego cuando acabe, pues si los platos no se han fregado, ojalá que sí, pero si no, pues habrá que fregarlos. En fin, pues entonces tengo que estar un poco a todas. ¿Crees que tus pares en YouTube, ¿no? Tus pares, que bueno, por suerte, además en el ámbito español, o en el ámbito de España, pues hay mucha gente trabajando en el YouTube, ¿no? Desde el arte y haciendo aportes increíbles que realmente, bueno, son muy valiosos en todo sentido. ¿Crees que viven un poco tu misma realidad? Pero, ¿qué es lo que has dicho? ¿Tus padres? Es que no he Tus entendido bien. pares, tus pares, o sea, tus semejantes Ah. en artes, ¿no? Todas Mm. aquellas personas que no importa si son artistas o críticos o teóricos, pero que están trabajando en el YouTube, como tú lo haces, en torno al arte, en torno a estos objetivos de divulgar, de problematizar, de teorizar, etcétera. ¿Crees que les sucede un poco lo mismo? ¿Cómo ves? Yo creo que, y por lo que he ido recibiendo así, en algún vídeo que he hecho hablando sobre el arte y paternidad, creo que hay otro vídeo por ahí, ¿no? Que habla del dilema de cómo Sí. gestionar el ser artista y ser padre, ¿no? Y sí que he visto que hay mucha gente que se han sentido identificados, y de hecho tengo muchos amigos y amigas que son artistas y que tienen pues que, o sea, que mi situación no es que sea algo del otro mundo. Hay muchos padres y madres que están en esta misma situación. Lo que sí que es verdad es que igual hay otros, o sea, hay otras situaciones en las que igual se reparte más el padre, la madre, y están igual una semana aquí, una semana allá, o lo que sea. En mi caso es como todo más, ¿sabes? Todo el periodo escolar están conmigo. Solo estoy sin ellos en las vacaciones. Y ahora vamos a ver, porque igual en Navidad también estoy con ellos. No lo sé, vamos a ver.
Bueno, me voy a permitir entrar ahí. Vale, Si no venga. tuvieras, si no estuvieran tus hijos, ¿cómo sería hoy esa realidad? Obviamente, solo una imaginación, no podríamos de ninguna manera saberlo, pero Mm, Pues, bueno, o sea, si me baso en mis épocas anteriores, antes o sea, cuando solo tenía un hijo, y que solo estaba con él en vacaciones, durante el tiempo que no tenía vacaciones, pues viajaba bastante, la verdad. Iba a muchos festivales, También estaba en una época muy conectado con la música, ¿no? Entonces, no sé si ahora me movería tanto. Quizá es verdad que hay un punto en el que después de 8 años en Berlín he acabado bastante quemado con la experiencia migratoria. O sea, yo antes de haber estado este periodo allí, yo tenía una imagen como de, ostras, viajas y el de repente otro idioma, otra cultura, ¿no? El enfrentarte a tantas novedades, el tener que labrarte una carrera artística y tal. Me di cuenta de que cuando ya vaya un par de años de que aquello estaba muy mitificado y que realmente no hace falta hoy día irse a París, Londres, Nueva York y Berlín para labrarte una carrera artística. Yo creo, por ejemplo, tú ahora mismo estás en Córdoba, desde Córdoba tienes una plataforma perfecta para poder labrarte una carrera como artista y poder crecer y hacer lo que te apetezca. ¿Sabes? Ya no es como antes. Yo creo que ya no es como antes. Esa es mi sensación. Entonces, ¿cómo sería mi vida sin hijos? Pues yo creo que bastante parecida, solo que igual estaría, pues, yo qué sé, una semana me iría a Madrid y estaría pues por allí en casa de amigos, o iría a visitar a la familia en otros sitios, o estaría periodos de, pues es igual un mes, 2 meses, los iría intercalando en diferentes lugares. Iría más a Estados Unidos, por ejemplo, que es un país también que me parece que hay mucho que ver allí. Iría a Latinoamérica, me la habría recorrido igual también entera, porque me gusta muchísimo y me encantaría conocerla más. No sé, quizás viajaría más, pero tampoco, no sería otra vez un emigrante, ¿sabes? No me iría por periodos de un año, 2 años, así. Estaría pues estancias de un mes, 2 meses, 3, cosas así. ¿y harías desde esos lugares estos videos? Sí, quizás sí. Es que realmente, o sea, creo que YouTube a mí personalmente me aporta un montón. O sea que, y creo que es perfectamente compatible el poder llegar a mucha gente a través de YouTube. Y quizá lo que sí que haría sería intercalar las experiencias que fuera teniendo en esos viajes con los vídeos de YouTube. Y quizá hablaría de otras realidades. Por ejemplo, ahora estamos ahora imaginando, ¿no? Pues igual me iría allí a Córdoba, estaría contigo unos días, igual haría un vídeo donde hablaría de cómo es tu realidad, cómo es la escena del arte en Argentina, ¿sabes? Igual me iría a Córdoba, me iría a Buenos Aires o a Rosario, iría a ciudades importantes y miraría cómo es la escena ahí. En Bariloche, por ejemplo, ¿hay escena en Bariloche? ¿Sabes? Pues no lo sé, pero también podría ser interesante ir a Bariloche. Todo lo que es Chile también me encantaría. Bueno, yo qué sé, México, también, bueno, es que hay un montón de países que me gustaría visitar y que me encantaría poder hablar de cómo se vive el arte allí. Pero tengo que, tengo que racionarme y hacerlo, pues igual si lo hago será en verano, si es que se puede viajar. Vamos a ver. ¿Qué te parece que vamos sacando de todo esto en torno a problemas? ¿Cuáles son tus problemas en torno a todo esto que venimos hablando? ¿Hay problemas o no hay problemas? Em, Problemas. Yo creo que, o sea, problemas tenemos todos en mayor o menor grado. Porque si no hubiera problemas o no hubiera retos, yo preferiría más los retos, la vida sería tan aburrida que la mayor parte de la gente preferiría no vivirla. O sea Bien, que, ¿no? perdón. Hablemos entonces de, ¿hay retos para ti? No todos, sabemos que todos tenemos Ay. problemas y tal. Pero a ver, en todo esto que venimos charlando, ¿no? Que venimos conversando y que se va abriendo, que va, viene, yo prefiero siempre, por lo menos en los primeros encuentros,
como poder abrirnos, expandirnos lo más que se pueda y a cada tanto preguntarnos esto, ¿no? Bueno, a ver, estamos sacando algo en limpio, ¿qué problemas podemos o qué retos tienes en torno a qué, ¿no? De esto que venimos charlando. Pues retos en cuanto a qué, pues a ver, por retos, pues obviamente a todo el mundo que tenga un canal en YouTube le gustaría igual crecer más rápido, ¿sabes? Porque a veces es como que te da la sensación de que esto va lento, ¿sabes? Es como... Y otras veces es como va así, a veces parece que va muy lento, luego de repente va súper rápido, tienes una, es como si fueran oleadas, ¿no? Y todo de repente va muy bien, luego hay momentos que... Tiene mucho que ver a veces con algoritmos y historias de estas que yo no entiendo, que de repente los algoritmos te modifican cualquier cosa y de repente estás subiendo y el algoritmo te empuja o te arrastra, no sé, es que a veces me cuesta un poco entender esto. Problemas que tengo, pues problemas... Bueno, a ver, te puedo poner problemas. Pues me gustaría tener un mejor equipo de grabación, una mejor cámara. Estoy en ello poco a poco. O sea, es que son problemas que me siento tonto hablando de esto porque, o sea, ahora mismo, o sea, tengo para comer, tengo un techo, mis hijos están sanos, yo estoy sano. O sea, vivo en un sitio donde no estamos en guerra, no hay, o sea, cualquier otra cosa fuera de eso, o sea, son minucias, ¿sabes? Que te diga ahora que me Y gustaría un equipo mejor, eso es una chorrada, me ¿sabes? puedes, ¿Me puedes hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos hablando? ¿De qué hemos estado hablando desde que empezamos? Ahora, aquí, Sí, ahora. bueno, pues me has estado un poco preguntando acerca del YouTube, la virtualidad, la realidad, ¿no? Esa diferenciación que hago entre lo que es real y lo que es virtual y que quizá esa es un poco una visión que ya se podría de algún modo superar, ¿no? Creo que como que ya estamos en una fase en la que ya lo real y lo virtual, como tú bien decías, ya no es antagónico, sino que, bueno, no sé, supongo que lo contrario de real será irreal, pero no virtual. Supongo que lo dirías en esa línea. Es que te veo tan serio ahí escuchando así tal. Perdón. Venga, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Am, me has preguntado un poco respecto a lo que es el canal, qué representa para mí los suscriptores, qué relación tengo con los suscriptores. Me has preguntado un poco también respecto, a ver si me acuerdo de todo, es que claro, hemos hablado un montón de cosas, ¿eh? Ah, bueno, respecto a mi situación, ahora es lo último, ¿no? Mi situación familiar. Sé que me dejo alguna cosa por medio, pero es que yo qué sé, no alcanzo tanto. Mi situación, ¿cuál es? ¿Por qué no tengo un contacto más presencial? Te he hablado de mi situación familiar. Entonces me has dicho, ¿cómo sería tu vida si no tuvieras esa situación? Y ahora estábamos en cuáles son mis problemas, que es lo último que me has preguntado, ¿no? No sé si he hecho una Bien. descripción como tú esperabas Faltó o tenías justo, otra idea. es- justo faltó esto de si te estás construyendo tu espacio de tortura, ¿no? Hmm, sí, pero bueno, es que eso... Si es, si es, Sí, vale. Ujú, perdón. si es por supuesto que lo estamos haciendo personalizado contigo, pero esto es, podemos usar permitirnos el término, ¿no? Es metafórico pues, muchas personas, tal vez la gran mayoría de las personas del mundo. Y sobre todo en épocas de pandemia, de cuarentenas, bueno, allá, ¿cómo es el nombre para el confinamiento? Sí, confinamiento, sí, sí. Encierro, confinamiento, pues en estas épocas, ¿no? Creo que la gran mayoría de las personas, bueno, ha tenido que volcarse de una manera imprevista, absolutamente demoledora, o sea, han tenido que sacar la gran mayoría de las cosas que hacían de la manera en que las hacían y tener que hacerlas a través de la pantalla. Y la gran mayoría de las personas están sufriendo una especie
de constante presión sobre algo que no desean, pero que les conviene, porque pues de otra manera no se puede trabajar, de otra manera no se puede estudiar, de otra manera no se puede conocer personas, de otra manera no se puede tener sexo, de otra manera nada. Entonces, estamos todos como de repente, de alguna forma, sujetos a la idea que la pantalla es hoy por hoy la única alternativa para poder hacer ciertas cosas que hacíamos antes, aunque no del mismo modo, pero bueno, estamos tratando de compensar, ¿no? Y en eso hay una idea generalizada de un espacio de tortura, ¿no? Hay una idea, digo, de tortura de una manera muy poética, no tan dramática, ¿no? Desdramaticemos el término, sino de una cosa un poco más relativa a lo que tengo que hacer sin ganas de hacerlo, ¿no? Pero porque me conviene, pero porque es lo que es, pero es por lo que por época me toca, es por lo que... Y además, en muchos casos también pensando que tengo la posibilidad de elegir y elijo eso, ¿no? Bueno, post-neoliberalismo rodando con sus mejores engranajes. Ahora, entonces, todos estamos un poco en eso y yo pienso, bueno, tú también de alguna manera estás en eso, pero estás en eso con o sin confinamiento, ¿no? Con o sin pandemia, con o sin COVID-19. Tú lo habías elegido y pues habías elegido una situación que a ti también te trae ese malestar o te genera esa especie de tensión, ¿no? De cierta cosa que sabes que es mejor hacerla a través de YouTube, porque obviamente tienes una posibilidad de profesión y de desarrollo de carrera que en otro ámbito, de otra manera, dada tu realidad personal, tu realidad familiar, pues sería muy difícil en este momento. Entonces, obviamente estás eligiendo la mejor opción, que no es, por supuesto, como a la gran mayoría de las personas, la que mejor nos gusta ni la que mejor nos deja felices a la noche cuando nos vamos a dormir, pero bueno, es lo que tenemos como disponible, ¿no? Entre tantas seguro disponibles, bueno, esta es la que tú elegiste. Vuelvo al punto, ¿no? Es elección, ¿no? Es elección. Está dada porque, o mejor, no lo digo como posibilidad, lo pregunto, ¿por qué está dada esa elección? Vuelvo a ese punto. O sea, ¿por qué eliges entonces este formato, esta manera, este lenguaje, incluso podríamos decir, está mal, sé que ahí hay algo que no es así, pero podemos utilizarlo, me puedo dar el lugar a decir que esto que haces dentro de YouTube podríamos entender como cierta forma de un lenguaje. ¿Por qué te eliges esto, no? Bueno, un poco lo que comentaba antes, ¿no? Es como si he estado, o sea, a ver, cuando empecé, o sea, podría aludir a un montón de razones. Podría aludirte al hecho de que me gusta el poder conectar con las personas sin filtros, sin que haya ningún intermediario. O sea, yo poder explicar lo que quiero y comunicarlo tal cual, sin necesidad de que haya nadie. Poder expresar, o sea, poder mostrar mis obras tal cual y poder comunicarme con la gente tal cual. Muchas veces, o sea, ¿cuál es el sentido en muchas ocasiones? Yo sé que puede haber un montón de motivaciones a la hora de hacer arte, ¿no? Pero muchas veces tú cuando haces un... Yo hago esto, mira, tengo aquí, por ejemplo, tengo aquí una pieza, ¿no? Una pieza que acabo de encontrar que antes tenía colgada de la pared. Yo tengo esta pieza, ¿no? Control igual a security, ¿no? Y es un collage aquí muy bonito, tal, vale. Con esta pieza, si mi objetivo era comunicar algo, ¿no? Aquí habrá 1000 interpretaciones posibles. Control igual a seguridad. El control nos da seguridad, no nos da seguridad. Estamos en una, yo qué sé, estamos en una sociedad controlada, eso genera... Hay un montón de cosas que tú puedes
extraer de esa imagen. Pero si yo te hablo y te digo, mira, yo pienso que el control es esto, la seguridad es esto, pam, 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 al final te estoy diciendo lo mismo de una manera mucho más explícita, la vas a entender mucho mejor y el mensaje que te quiero comunicar lo vas a entender muchísimo mejor que con una imagen. Lo cual no quiere decir que hacer imágenes esté mal. A mí me encanta porque lo necesito a veces. Pero hay momentos en los que lo que yo quiero es comunicar una idea. Y me parece muy interesante el... O sea, yo, por ejemplo, si a mí me dieran a elegir, y ahora voy a decir una chorrada como un templo, pero me voy a dar la licencia de decirla. Si me dieran a elegir ser un gran filósofo, un gran escritor, que de algún modo su visión del mundo ha sido capaz de transformar la sociedad, o ser un pintor, yo creo que desde un punto de vista de alguien que aspira o que fantasea con la idea de yo me encantaría mejorar el mundo, me encantaría mejorar la sociedad, prefiero haber escrito un libro de 300 páginas que va a afectar a la manera de pensar de millones de personas que haber hecho 100 cuadros súper bonitos que van a estar muy bien, aunque se revaloricen un montón y valgan una millonada, aunque sea Damien Hirst o sea Jeff Koons. Yo prefiero ser, ¿sabes? Un Zizek, ¿sabes? En un momento dado. Por poner un ejemplo, así, el primero que me viene ahora, ¿no? O sea, me parece que la gente que es capaz de entrar en las mentes de las personas y que puede llegar a de algún modo generar cambios de conducta o de pensamiento o de percepción de nuestro entorno, me parece mucho más potente que aquel que hace imágenes, cuando hoy vivimos en una era en la que hay una sobresaturación de imágenes. Añadir más imágenes es perfecto si lo necesitas, pero realmente hay muchas imágenes cada día que se están produciendo y de hecho me recomendaste esta conferencia de este hombre, Juan Martín, no me acuerdo el apellido. Juan Martín Prada. Juan Martín Prada, me pareció súper interesante esa conferencia, muchas gracias por haberme comentado, porque realmente, o sea, mucho de lo que dice es que estoy plenamente de acuerdo, ¿no? En esta especie de generar imágenes, selfies, imágenes que todas están basadas en estereotipos relacionados con la moda, con el diseño, con lo fashion, con lo cool, con todo que sea perfecto, ¿no? La imagen de los morritos de no sé qué delante de la playa, el culito fino, el cuerpo perfecto, los dientes perfectos, Es que llega un punto en que todo este mundo de plástico, de con tanta perfección banal, es como que te sale ya pus por los ojos de verlo, ¿sabes? Es como que ya no puede uno más. Y digo, la creación del arte me parece que es un buen contrapunto a esa creación banal, puede llegar a serlo, o puede añadirse a esa creación banal desde un punto de vista crítico, pero yo creo que estamos en una saturación de imágenes. En cambio, ostras, el poder afectar a través de las ideas... Espérame. Sí. Perdón que interrumpa, perdón, pero no quiero dejarlo pasar ahí. Perdón. Hazme, desde ese punto de vista, ¿no? Desde estos puntos de vista, hazme una autocrítica sobre tu canal de YouTube. Una autocrítica sobre mi canal de YouTube. Esto va a ser muy divertido. A ver, respecto a esto que has hablado de la imagen, a esto que has hablado, no quiero repetir, así Vale, sí, no puntualizo, te puedo hacer... sí, mira, me va a encantar hacerlo y compartirlo con todo el mundo. Una autocrítica a mi canal. Vale, mira. El sonido hay veces que no me gusta. Voy a empezar por lo técnico y luego voy a empezar por lo que tiene más fondo. Hay veces que a nivel de cámara no me acaba de gustar, a nivel de luz estoy trabajando en ello, pero no me acaba tampoco de gustar. El sonido, este micrófono, pues no está mal, pero tampoco me gusta demasiado la calidad. Y ahora entrando en más temas más profundos, en cuanto a lo que es la presentación de muchos vídeos, por ejemplo, últimamente estoy haciendo muchos directos que a mí me sirven porque tengo la sensación de que a ver, tengo un dilema. Tengo un dilema que voy a compartir ahora aquí con toda mi audiencia y es que hay veces en las que yo puedo hacer igual un vídeo que esté muy currado, con muchas risas, con muchos gags, con muchas chorraditas, para que sea muy ameno y muy digerible, ¿vale? Y que eso haga que la gente diga, qué chulo, qué bonito, quiero más. Pero eso puedo hacer uno a la semana como mucho,
teniendo en cuenta mi situación y me requiere días y días de edición, ¿vale? Como de trabajar, editando todo eso, para conseguir ese efecto barnizado, divertido, que hable de cualquier tema y que sea jaja, y que te rías y que sea muy simpático. Entonces, ahora estoy en la fase de probar, porque ya te digo, es prueba-error, el decir, bueno, ¿qué pasa si son vídeos más crudos, como este, por ejemplo, donde no voy a editar nada? Es un directo donde compartimos una información, no sé ni cuánto va a durar, y a la gente habrá que le guste o no le guste, pero es tal cual, crudo, no hay nada. Como los últimos vídeos que estoy haciendo, son crudos. Tal, me pongo con el ordenador, levanto, micro, a lo Fernando Castro, pum, 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 y se acabó. Estoy ahora probando con eso, pero sé que a nivel de facilidad de cara a la persona que te va a ver, es más tocho. De hecho, alguna vez alguien me lo ha escrito, oye, tío, estos directos que duran una hora, vale, pero esto es muy largo. Entonces, bueno, estoy ahí como buscando el equilibrio. Entonces, intentaré alternar vídeos que sean más cachondos, más divertidos, más de humor, con otros que sean más espesos y tal. Hay una cosa también que me apetece, llevo ya como 2 días dándole vueltas, y es, por un lado, el del Rayito Talibán, retomarlo, que creo que el Rayito Talibán, de los primeros, no sé si sabes, ¿lo has visto? O... Sí, Vale, sí. pues los primeros que hice, más o menos tenía una periodicidad, pero ahora ha pasado más de un verano de los 2 que me quedan por hacer. Ya la gente no tiene ni puñetera idea de qué es el Rayito Talibán. Cuando me vean ahora poniendo a parir el arte abstracto, van a pensar que realmente, o sea, que es como me pincho. ¿Sabes? Por un lado estoy entrevistando a artistas abstractos hablando de la libertad en el arte y ahora van a ver Rayitos Talibán ahí con mis gafas y diciendo el arte abstracto es una mierda, esto no sirve para nada, esto no sé qué. Y la gente no va a entender nada. Creo que tendría que cuidar más los tiempos. ¿Qué más? Venga, más defectos, más errores o cosas que puedo mejorar. Pues me gustaría también igual profundizar más en lo que es el confusionismo. Y creo que tiene mucho eso que ver con el tema de los clichés que hablabas de los canales de YouTube. Creo que el confusionismo aplicado a mí mismo y a como yo lo entiendo y aplicado a un canal de YouTube me puede hacer perder muchas visualizaciones, muchos suscriptores y muchos tal, pero sí que es verdad que habría un punto de fidelidad respecto a mi sentir que puede ser muy bueno y quizá igual hasta puede funcionar y a la gente igual también conectan y igual les gusta. O no, no lo sé, pero creo que podría ser una buena vía de trabajo, ¿sabes? Como tratar de profundizar más en eso. ¿Sabes? Hacer más locuras, divertirme, a enviar toda la mierda y como... ¿Sabes? Creo que me estoy últimamente... Me estoy empezando a oxidar un poco. Entonces, tenía Los vídeos al artistas principio. tenemos, ¿Mm? perdón, los artistas tenemos que poder combinar y de alguna manera negociar un 50% de lo que realmente queremos hacer y un 50% de lo que tenemos que hacer, ¿no? Que dicte el mercado, en este caso, mercado del arte y demás, ¿no? Mercado del arte en YouTube, o sea, mercado del arte específicamente aquí adentro. Tenemos que hacer eso, ¿Me lo preguntas? sí. Tenemos, a mí no me seduce nada esa palabra. Tenemos, no. O sea, podemos. Podemos me gusta más. O sea, se puede hacer. Y creo que... No lo sé. Eso, digamos que, ¿sabes lo de esas webs que ponía en construcción? Pues o sea, la respuesta a esa pregunta está en construcción, porque durante mucho tiempo yo he sido como muy puritano, como al 100% mi historia, y me da igual el que a la gente les llegue, no les llegue, lo entiendan, no lo entiendan, o lo que sea. Y ahora me da la sensación de que quizá a veces hay que buscar un poco como un trato, ¿sabes? Como el decir, bueno, voy a tratar de que lo que yo quiero que te llegue, pero voy a tratar de hacerlo de una manera que tú puedas entender qué es lo que te quiero transmitir. Entonces, estoy un poco en el proceso de poder construirme en cuanto a eso, ¿sabes? Como definir esa posición. Porque siento que no la acabo de tener del todo clara, ¿sabes? O sea, una percepción, ¿no? Algo que me va como quedando como
en ese ir y venir, ¿no? Y también en la cosa paradójica y en la contradicción, que no solamente, por supuesto, la tienes tú, la tenemos cualquier ser humano, y creo que en este último año, pues que todo eso lo tenemos de una manera potenciada al extremo, ¿no? Pero la sensación es que, bueno, hay algo que tú sabes que con lo que estás negociando, ¿no? Y que en esa negociación todavía hay algo de ese puritano, ¿no? Si bien es claro lo que estás diciendo, y por supuesto estoy totalmente de acuerdo, no creo que el artista tenga que tener el 50% y el 50% de negociación tortuosamente o como sea que se dé ese porcentaje, sino que, bueno, estamos en una época de posthumanidad y en el arte de postcontemporaneidad donde la clave es la negociación, ¿no? La clave es la negociación y la clave es la transversalización a partir de deconstruir esos paradigmas binarios, ¿no? Entonces, digo, no obstante que lo estás expresando con mucha claridad y con mucha calidad, ¿no? Incluso en la contradicción y la paradoja, hay algo como que parecería que cierta cosa puritana todavía empuja más, ¿no? Hay cierto entre líneas de valoración, ¿no? O sea, cierto entre línea en donde dejas clara cuál es tu ética y tu moral, en la que, bueno, parecería que, insisto, haces todo esto convencido, pero como una especie de sufrimiento que lleva casi, diría yo, que al sacrificio, ¿no? O sea, lo estoy exagerando, por supuesto, pero ¿no? Como a una especie de, podríamos decir, sacrificio rosa, ¿no? Un sacrificio light, un sacrificio postcontemporáneo de corte muy Instagram, pero, ¿no? Como que Postureo, ¿no? parecería que... Ya, ya. No sé. No sé, es que yo, es lo que te digo, dentro de mí habita un montón de contradicciones, es que hay un montón de voces, ¿sabes? Es por eso voy dando palos de ciego muchas veces y voy tanteando y lo de la prueba-error y todo esto, porque es como, tengo una parte a veces como que soy súper pam y otra que me envío a mí mismo a la mierda, pero con una facilidad, es como que me da todo igual. Pasa, Otras puedo ser como súper ético o tal y otras veces puedo decir, mira, tío, necesito pasta. O otras veces, ¿sabes? Es como... Pero supongo que todos debemos lidiar un poco con esas contradicciones y con sí, esas sí, voces, sí, ¿no? sí, sí, Es como, yo sí. qué sé, pues eso, que hay veces que es como, hostia, el No, arte y tal, y otras veces como, mira, tío, necesito, si, no sé, tengo que adaptarme, y otras veces digo, no, no, que se adapte todo el mundo a mí, y otras pues no, y todo este tipo de lo que voces. pasa es que ahí está, ¿no? Cuando dices pero, todos tenemos que lidiar un poco con eso. Ese pero incluye esa especie de culpa, ¿no? Una culpa cristiano-católica o de algo de eso. No, Y no, pero entonces ahí, no, no, yo no me sé que no, siento tampoco culpable, ¿eh? Bueno, creo que no, creo que... bueno, pero hay como, lo digo, ¿no? Como como marcando ahí una cosa finita que pienso, en un ámbito donde estamos haciendo arte y negocio a la vez, como es el YouTube, como es un canal, en tu caso, que no es un canal común, digamos, es un canal que genera negocio, ¿no? Genera dinero, genera pasta, Bueno, eso es otro y que tema. Si te enseño, te enseño mis no beneficios, importa, al no importa el número, ¿no? No importa el número, pero podemos convenir de una manera un poco, seamos un poco cómplices, podemos convenir que hay ciertos canales de YouTube de las personas que no generan negocio, que bueno, sí tienen realmente una especie de libertad extrema de cualquier índole, digamos, no sé cómo decirlo. Pero Mm. bueno, en canales en los que los suscriptores llegan a un número y eso empieza a generar una facturación una ganancia o empieza a generar un negocio, empieza bueno, entre en el mercado de lo que son los canales de YouTube para los artistas y para quienes no también, ¿no? De toda esta del negocio algorítmico, bueno, obviamente la cosa se transforma bastante, digamos, ¿no? No es lo mismo, aunque Sí. es,
no es lo mismo. Entonces digo, cuando digo esto de la culpa es como que parecería, y esto es solamente en un hipotético para provocarte a ver qué dices, ¿no? Vale, Porque yo lo que pienso personalmente poco importa, ¿no? Acá estamos jugando a ver qué pasa contigo. Entonces, vale. lo que me parece es que en ese pero, ¿no? Es como que de alguna manera buscas justificar, pero tortuosamente, o sea, como con una culpa, alguna culpa, el hecho de que, bueno, sabes que dentro de tu canal y dentro de esto que estás haciendo, que es arte, pero también es negocio, que es artista y empresario, que es, ¿no? En, que es un empresario, y vale aclararlo, ¿no? Que es un emprendedor con una clarísima función social, digamos, con una clarísima manera de hacer, con una responsabilidad social. O sea, es un empresario que es un emprendedor con responsabilidad social asumida desde el arte, ¿no? Entonces, bueno, pero todo esto lleva a que estés dentro de los mercados más salvajes, letales, etcétera, ¿no? Lo malo, el mal. Y entonces parecería que ahí hay cierta como que estás bien ahí y que está bien ahí estar haciendo lo que haces porque te posibilita trabajar, te posibilitas, bueno, llegar a más personas, con tu discurso generar el cambio del mundo que pretendes, pero a la vez Bueno, ahí se... estás colando algunas cosas que yo habría que matizarlas, ¿eh? Vale, A ver, bueno, vamos a ir por partes. Lo primero, tienes razón en muchas cosas. En cuanto a que, a ver, te cuento. Cuando tienes 1000 suscriptores y 4000 horas de visualización, tú puedes monetizar. Eso quiere decir que los vídeos de YouTube, tú puedes poner publicidad y YouTube te paga. La mayor parte de mis vídeos, los beneficios son de 0,20 céntimos, 0,80, 0,70. O sea, no estamos hablando de me estoy haciendo de oro gracias a YouTube, para nada. Pero hay ese, bueno, hay ese incentivo económico que dices, bueno, me he tirado 1 hora editando o 5 o no sé cuántas y puedo de alguna manera ver eso, pues como con, bueno, pues como que ha habido una devolución económica a ese trabajo. Vamos a dejarlo así, ¿no? Por cierto, el dinero para mí no lo es todo, pero ya la gente que nos esté viendo, que sepan que tienen el super chat, que pueden darle ahí a hacer ahí una contribución. Bueno, va. Vale, pues eso. O sea, es verdad que cuando tú, por ejemplo, entras dentro de esta dinámica de YouTube, te estás metiendo dentro de Google. Google es una empresa ahora mismo que ha crecido un montón, que tiene un montón de tentáculos en todas partes, que están en nuestros móviles, en nuestros ordenadores, en nuestras casas. O sea, están ahora prácticamente Google es como que se ha extendido de una manera brutal. Con lo que acarrea eso. O sea, al igual que Facebook, tú sabes que cada vez que estás poniendo ahí un like o estás poniendo a fulanito cualquier cosa, eso sabes que está quedando ahí perfectamente archivado. Y si no, que la gente recomiendo que vean Social Dilemma, que es un documental muy bueno que habla sobre esto, donde se hace uso de toda esa información y saben perfectamente a qué horas te conectas, con quién hablas, con quién tienes una relación, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, cuál es tu ideología política, etc. Vale, participar en YouTube, en Facebook, en Instagram, en cualquier red social, supone participar de todo este engranaje. Lo cual, si no te gusta todo lo que se hace con ello, con esa información, obviamente es una mierda. Hasta ahí, no, para mí no hay discusión. El tema es, ¿cómo haces entonces para poder comunicarte con un montón de gente? Poder llegar, pues como ahora pues estaré llegando a cientos, miles de personas, si no pasas por el filtro de tener que usar estas redes o estos canales. Porque si hubiera un canal de YouTube y hubiera uno alternativo que supieras que los datos, o sea, que no pertenece a ninguna empresa, que es como, yo que sé, como Linux, ¿no? Por ejemplo, que es de código abierto, que es algo que, ¿no? ¿Qué pasa? Linux no está abierto. Bueno, pues no sé. O yo qué sé, cualquier otro tipo
de sistema operativo que sea el de software libre y que sea completamente transversal y que sea algo de todos, ¿no? Cuando eso suceda, obviamente, probablemente muchísimas personas nos pasaremos ahí, pero es que ahora mismo, o sea, si yo quiero hacer vídeos, si quiero comunicarme con mucha gente, ¿qué alternativas hay? Porque Vimeo no me parece una alternativa, Twitch tampoco, ahora mismo. Creo que la única que me viene a la cabeza es ahora mismo YouTube. No sé si en un futuro eso cambiará o no. Quizá me estoy equivocando, no lo sé. No, no, no. Entonces, sí. Está bien, el planteo está bien, perdón, perdón. Bueno, entonces, el dilema este de si te metes en este engranaje, estás participando en todo este... Sí. Entonces, incluso aunque quieras acabar con el, quieras cambiar el mundo y tal, que no es ahora mismo, o sea, a ver, a mí me encantaría, es como mi fantasía, el poder crear una obra de arte que fuera una performance internacional, donde de repente mucha gente crearan pues un movimiento confusionista, donde de repente pues el absurdo, yo qué sé, el error, el, la confusión en general, el caos, fuera parte de este movimiento, ¿no? Que en realidad está muy conectado con cosas que ya están más que vistas, como podría ser el Fluxus, el Dada, yo qué sé, postulados de Jodorowsky, etcétera. O sea, no es que esté descubriendo nada, simplemente digo que me encantaría que de algún modo se organizara todo esto y que tomara forma y que tuviera peso en la sociedad, porque creo que podría ser un buen contrapeso a todas estas grandes multinacionales, corporaciones, tal, gobiernos que nos controlan haciendo uso de nuestra predictibilidad. Si empezamos a hacer algo que es impredecible, los gobiernos no van a saber cómo gestionar esto, ni las empresas, ni nadie. Si el que normalmente vota rojo vota azul y el que vota azul vota negro y el otro que normalmente es vegetariano ahora empieza a comer carne y el otro se pone a hacer la gallina caponata en la oficina y el otro se pone a cantar y a quitarse la ropa dentro del metro y el otro... A mí ese tipo de mundo, que sería un mundo súper loco, a mí me encantaría. Pero yo no tengo un afán de cambiar el mundo porque creo que, ¿sabes? Es que mi idea utópica no sé hasta qué punto realmente podría cambiar el mundo para mejor. Creo que no, es que creo que no creo que lo mejorara, creo que lo volvería más loco, más absurdo y creo que durante un tiempo, mientras durara ese movimiento, nos reiríamos todos mucho, ¿sabes? Hasta que igual llegara un punto que se normaliza el ver a gente haciendo la cabra en el metro y al otro, yo qué sé, ¿sabes? Haciendo el pino. Pero de entrada, durante el tiempo que eso durara, me parece que se podría generar algo súper creativo y como increíble. Y ese es mi afán, pero yo no soy un tío dogmático en plan, yo quiero esto y esto es lo bueno y esto es lo malo. No, yo no. Yo creo que ya el rollo este de los binomios bueno-malo está un poco pasado. O sea, ya ni se ha demostrado que ni el comunismo es tan bueno como creían, ni el capitalismo es tan bueno como creen, y quizá el anarquismo, si algún día se pusiera en práctica y se instaurara, quizá no es tan bueno como se puede creer, no hay ningún movimiento político, ninguna manera de controlar o de gestionar la sociedad, de gestionar, controlar no me ha gustado, de gestionar la sociedad que esté libre de críticas y que no tenga Bueno, problemas o que no... pero ahí voy, ¿no? Entonces, estamos hablando básicamente de esa deconstrucción, ¿no? De esa transversalidad entre los paradigmas, ¿no? De bueno o malo, de verdad o mentira, ¿no? De socialismo, capitalismo, etc. Ahora, es claro esto que estás diciendo y es muy claro también cómo se choca, ¿no? En un punto sin estrellarse, sino que sin desarmarse en el choque, sino que se choca para encontrarse de una manera brutal, ¿no? Con esto que dices que Linux es libre, digamos, ¿no? O Bueno, sea, si, no soy ningún si, experto, eso es lo que yo pensaba, quizá no, no. no, bueno, a lo que voy es que, o sea, o estamos digamos, bueno, ahí vuelvo a caer en los binomios, ¿no? Pero, a ver, el punto sería cómo te autopercibes, ¿no? Yo lo que siento es que tu autopercepción es como tan cambiante, ¿no? O sea, en menos de 30 segundos o de un minuto que dijiste esto, pues es que cambiaste
como 6 o 7 veces de la posición, digamos, ¿no? Nunca caes tal vez directamente en los binarismos o en lo binario, pero sí en situaciones que están en la línea de lo binario, ¿no? En los grises entre el blanco y el negro. El punto para mí es poder transversalizar realmente eso, ¿no? O sea, es poder que a esto que te está pasando, poder sentirlo en lo que tú eres y en lo que tú haces de una manera más, más real, digamos, más presente, más, un poco más libre, ¿no? Siento que estás, que eres como la imagen, bueno, por supuesto, estábamos hablando de que no estás, no estás siendo, vale aclararlo a esto, que no estás siendo un raro, un extraño, pues es que todos estamos en la misma situación, ¿no? Entonces estamos haciendo un análisis bastante sencillo, básico, de algo que todos estamos atravesando y que, bueno, sirve para iniciar este análisis contigo. Ahora, lo que está sucediendo es, ¿no? Esa especie como de imaginación de ti mismo que no termina de ser lo que imaginas es, ¿no? Porque yo siento que seguramente cuando puedas volver a ver este video, recomiendo desde ya volver a verlo, ¿no? Como también en mis clínicas, recomiendo constantemente la reescucha. Creo que nos hace falta reescucharnos, revisarnos, vernos de nuevo, ¿no? O sea, constantemente. Cuando vuelvas a ver este vídeo, digamos, y veas esto que pasó, creo que vas a encontrar que que lo que está fallando es la libertad real, digamos, ¿no? O sea, está la imagen de la libertad, está la imagen no de la libertad utópica completa, ¿no? Sino del elegir, y que estás creyendo elegir ciertas cosas y que estás viviendo en la imagen de eso que estás eligiendo y que estás construyendo de ti mismo, pero no es lo que estás expresando en el entre líneas constantemente de lo que estás diciendo, ¿no? En el entre líneas de lo que estás diciendo, que lo que estás diciendo es obviamente una cuestión absolutamente contemporánea, postcontemporánea, actual, ¿no? Lo postcontemporáneo entendido no como lo después de lo contemporáneo, sino como una discusión acerca de lo contemporáneo, como el sobre lo contemporáneo, etc. Estás hablando con absoluta claridad en términos de lo que nos pasa hoy y de lo que realmente son nuestras nuevas problemáticas después de la ruptura de los paradigmas, después de los post todo, después de transversalizar y empezar realmente a deconstruir, y en vista de llegar a otro estadio, ¿no? Esto como un puente que nos lleva hacia otra cosa que no podemos ni siquiera imaginar todavía qué va a ser. Estás hablando con mucha claridad y con mucha contundencia, y aparte se te ve, ¿no? Se te ve en la ropa que tienes, en el fondo que tienes, en esto que estamos haciendo, se te ve absolutamente coherente, digamos. Ahora, en el entre líneas, se nota que estás sujeto a algo que no te permite avanzar realmente más allá de esa imagen. Cuando tú decías que hay mucha imagen, ¿no? Por eso te pregunté, bueno, haz una autocrítica sobre tu propio canal, ¿no? Bueno, creo que cuando hablabas de toda esa especie de sobredimensión de la imagen, ¿no? Y de un vaciado a partir de eso, de todo lo que está por debajo o de todo lo que está en la profundidad, ¿no? Que lo voy a aclarar también, no creo que esté ni bueno ni malo, porque si no volveríamos a caer en lo moral, ético, fuera de tiempo, digamos. Cuando hablas de eso, ¿no? Bueno, es eso mismo lo que te pasa a ti, digamos, ¿no? Creo yo. O sea, estás construyéndote una imagen que es absolutamente superficial de cierta cosa que queda en el entre líneas de lo profundo, digamos, ¿no? Entonces, lo que yo pienso es que el gran desafío, ¿no?, de Rayitos como canal
y también como artista, es tratar de generar alguna sincronía entre esas cuestiones, pero no como binarios, no como estructuras opuestas, sino como complementarias que de alguna manera te lleven a una autopercepción más allá de los mandatos, digamos, más allá de lo que se supone por cultura, por mercado, etcétera, debe ser y hacer, ¿no? Hay algo que está clarísimo para mí, es que ahí está el gran desafío. Y lo he estado, por supuesto, he estado mirando el canal, he estado mirando los vídeos, he estado viendo esto, ¿no? Tratando de buscar alguna parte floja donde se ve un poco más de seguridad, porque lo que es fuerte de todo tu canal es esto que no logra, a ver, ahí, no, que está como por acá, ¿no? Y no logra hacer esto, no logra sincronizarse, ¿no? Sigue siendo un paradigma binario de lo bueno, lo malo, y en eso creo yo que más allá de que tú lo sientas así, voy a usar esas palabras, tal vez tú usarías otras según tu cultura, ¿no? Y tus creencias o tu formación y demás, pero hay culpas, hay sacrificio, hay cierto incluso horror del presente, ¿no? Que es algo que eliges, pero sin tanta elección, digamos, eliges, pero hasta ahí. Entonces, bueno, creo que el gran desafío es ese, ¿no? O sea, creo que esto también dicho como una provocación. Yo no tengo la verdad, ni tengo mucho menos siquiera idea de qué significa esto en ti, ¿no? Claro, Entonces es que eso ahora es lo que estaba pensando, es como, suena fantástico, es como, ¿no? Como trabaja esa libertad, ¿no? Como sé más tú mismo y tal, y dices, bueno, pues tía, sí, yo creo que más yo mismo no puedo ser, pero es ¿cómo se hace eso, ¿no? Si imagínate que a ti te dijeran, Fabio, yo creo que tienes mucho potencial, pero tienes que ser más tú, y tú dices, hostia, pero ¿cómo puedo ser más yo? ¿Sabes? y Es bueno, difícil. estudiándonos, pensándonos, analizándonos, no dejar que el propio estamento, digamos, ¿no? Nuestra propia definición, nuestro propio, no sé cómo decirlo, podría incluso utilizar la palabra manifiesto, ¿no? Porque nombraste, no sé, a Fluxus o a Sí. Dada, que nuestro propio manifiesto no sea nuestra propia, nuestro propio agujero de caída, ¿no? Sino que sea nuestro punto de partida hacia un sostén que tiene que amplificarse en la experiencia diaria, no puede quedarse quieto, digamos, ¿no? Creo que el gran tema está en que, y esto también dicho solo como una provocación y tal vez también como una especie de opinión, ¿no? Pero una opinión atrevida, ¿no? Creo que el gran tema acá está en la falta de autocrítica, ¿no? En tal vez ver con mayor calidad crítica tu propio proceso, hablemos específicamente de Racitox dentro de YouTube, ¿no? Lo que tú haces perfectamente analizando, ¿no? Porque he visto los vídeos, porque he visto las entrevistas, lo que tú haces perfectamente analizando en el juego, ¿no? De muchas veces ser el loser, digamos, o jugar con ciertos esquemas, ¿no? Que son muy propios de la tradición de YouTube. Lo que tú haces con los demás es necesario que lo hagas contigo, digamos. Es necesario que empieces a verte en ese sentido y a verte también como personaje, como imagen, como negocio, como empresa, y ver qué es lo que estás haciendo desde ese lugar, desde esos lugares, ¿no? Y ajustar, digamos. O sea, esto que me dices, bueno, si yo te digo, bueno, ¿y cómo cambio? Así, ¿no? O cómo evoluciono, así.
¿no? Creo yo. A su vez también me parece que ahí está la gran posibilidad de autopercibirte de otro modo, porque si tú vas realmente a transversalizarte, ¿no? Si vas a vivir realmente por fuera de los paradigmas, si vas realmente a jugar a esto de lo post, ¿no? De construyendo y desconstruyéndote, y es la, el resultado de eso no puede ser nunca otra construcción, digamos, porque caemos en lo mismo. El resultado de eso es una autopercepción que ya no viene del mandato, ya no viene de la educación, ya no viene de la cultura, sino viene desde adentro de lo que tú sientes, eres y te pasa y quieres, y a partir de eso generar sentidos móviles constantes, en negociación constante, con todo que no se trate de la construcción del individuo, ¿no? O de la construcción del artista. Me Vale. puse difícil, Sí, o como... sea, esto último es como, bueno, eh, a ver, ¿qué coño hago? ¿Qué tengo que hacer? Dímelo, tío. Ahora lo muy claro. Dime, blanco o negro. A ver, bueno, no, no, ahí, está bien. O sea, a ver, mira, te voy a decir lo que he ahí está. entendido. He entendido. Espera, Sí, sí. perdón. Ahí me acabas de decir, dime blanco o negro, no Es una manera de Raymond. hablar. No, no, te lo digo de broma, Es que ahí pero. está, es que en el entre líneas es donde está la cuestión. En la superficie, en la imagen la imagen hablamos no solamente de la imagen fotográfica, ¿no? O videográfica o audiovisual, como en este caso. La imagen, ¿no? Como esa imaginería, digamos. En la imagen está todo bien, está sucediendo todo bien. Ahora, en cuanto dices, bueno, dime blanco o negro, es donde, ¿no? Cortamos con un bisturí, hacemos una línea muy finita sobre eso, y son como sucesivas líneas, ¿no? Una debajo de la otra, en cada renglón siguiente, o sea, reafirmas con mucha contundencia tu calidad de ser un artista y un ser humano, una persona, un hombre de esta época, ¿no? Pero a esa afirmación, en cada línea siguiente, la cortas con un bisturí, digamos, ¿no? Entonces tienes una aparente afirmación muy sólida que está absolutamente debilitada, ¿no? Todo lo sólido que vas marcando constantemente lo debilitas de inmediato. Por supuesto, no vamos a entrar en lo psicoanalítico, pero bueno, pues que podría ser, ¿no? De algo relativo, por supuesto, a una autodestrucción, ¿no? O sea, esta cosa de constantemente ir hacia adelante, pero ¡pum! ¿No? Doy un paso y me quiebro y me pego en una pierna para no poder dar el otro, y lo doy con mucho sacrificio y me vuelvo a pegar en la pierna, pero solamente percibo o analizo los pasos que estoy dando. No tengo noción de los golpes que voy a su vez dándome, ¿no? Bueno, lo dejemos para... Son temas para reflexionar con calma. Oye, ¿te parece? No sé cuánto llevamos de tiempo, pero voy a un momento Sí, a mirar por favor. Sí, mi- me parece. A ver, ¿qué sí, pasó? mensajes en el chat. Bueno, hola a todas, hola a todos, ¿cómo estáis? A ver, bueno, hola Rogual, Mariana, Omsidamón, Barbarella. ¿Por qué no están públicas tus suscripciones? Pues la verdad es que tengo que mirar dónde narices se hace, pero ya lo miraré. Lo que pasa es que al menos se valora créditos, lee los comentarios y conteste algunos. Eso va tejiendo puentes. Lo de contestar es importante, ¿ok? Cuando me siento sola, leo y contesto comentarios. Eres un agaporni. ¿Cómo no deshumanizar al espectador en estas dinámicas virtuales? Con el contacto personal supone los mismos problemas conectar con la gente que no conoce realmente, dice Soledad Sofía. Revolver Dolls que se ríe por turno. Lo de las 4.000 personas da para obra, dice Barbarera. Creo que alguna actriz porno ya lo ha hecho. Abel dice, yo mañana te acaricio si quieres, será una sola caricia, pero ya sabes que valdrá por más de 4.000. Abel es un amigo de aquí. Ja, 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 ja.
donde se come no se caga, ese es un dicho muy sabio. Hola, comenzado hace mucho, bla, bla, bla. Un artista y al parecer terapeuta. ¿Quién es este hombre? Ese eres tú, un artista y al parecer terapeuta. Jordi Cadvaley, que dice que Rayitos Talibán no mola. Ya lo sé, que no mola. Esa es la idea. Terapia como performance. Creo que podemos ser todo lo que queramos. Muchas veces nos pesan mucho las etiquetas que nos imponen y que nos autoimponemos. Sí, es verdad, lo de las etiquetas. Fox K. Müller o Müller, muy interesante, muchas gracias. Saludos desde Holanda. Ana María Mier, también saludos. Bueno, saludos a todas y todos los que nos estáis viendo. Muchas gracias por estar ahí. Sí, muchas gracias. La verdad es que Mira, hacer ahora una pequeña... Sí, permíteme algo. Ahí cuando leíste, ¿no? Lo de auto, ¿cómo fue? Donde te detuviste. un En uno segundo. de los últimos. Uno de los últimos. Creo que podemos ser todo lo que queramos. Muchas veces nos pesan mucho las etiquetas que nos imponen y que nos autoimponemos. Ahí está. De Otro alguna creer manera, que hay un sí mismo que debemos encontrar puede ser una creencia dañina. El sí mismo no es uno. Fluye y se construye a diario. Eso también es bueno. Dice el niño lobo que hace. bueno, lo interesante, ¿no? Y esto también aprovecho de conversarlo y de expandir esta charla nuestra con los suscriptores, con las personas que están viendo, con quienes van a ver después esto, ¿no? Que se expande en el tiempo de una manera impredecible. Bueno, creo que tal vez tú prestas más atención a ciertas cosas cuando te las dicen en un comentario, en un vídeo, que cuando te las está diciendo alguien, como yo en esta charla, digamos. No, Porque, no, 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 no. Sí, bueno. no, no, Bueno, a no, ver, quiero decir, respeto también mucho déjame los que... comentarios. Simplemente. No, pero es que me parece que, mira, ahí otra vez, ¿no? Permítemelo, por favor. Sí, Cuando sí. dices no, 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 ¿no? Es como, pero es que no estoy poniendo juicio de valor, ¿no? O sea, no estoy diciendo que esté bien o que esté mal. Estoy diciendo que está bueno, está bien, entender que por ahí hay en eso, ¿no? Una metodología interesante para lograr esa autocrítica, ¿no? Entonces que tal vez, por eso digo, hablo y le hablo a estas personas que vean este vídeo y digo, pues déjenle opiniones, déjenle muchas opiniones de todo lo que hemos estado charlando y de lo que iremos a charlar después, porque a Ray le sirve, ¿no? Pero Para complementar porque hay muchas cosas. De repente es como que te detienes, ¿no? Y te veo como que ahí es como que cae la información, ¿no? Porque tienes este contacto fluido que es lógico con este medio, ¿no? Con el medio de la pantalla y los comentarios y demás, ¿no? Tal vez no tienes el contacto fluido con alguien con quien hacer un análisis en artes, ¿no? Más relativo a bueno, nosotros acá decimos lo clínico, pero podría ser a a lo terapéutico, ¿no? Supongamos. Entonces, bueno, tienes más afinidad con eso otro. No significa que esto no pueda servir. Significa que ahí de nuevo, acá, complementar, ¿no? Complementar. No, 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 si no vas a ser binario, si vas a transversalizarte realmente, si vas a ser un artista contemporáneo como evidentemente eres, pues es que hay que salir del binarismo, digamos. O sea, no se trata de que yo o el público o quienes están dejando los mensajes, se trata de todo. Se trata de un poco de lo bueno y de lo malo, se trata un poco, ¿no? Pero ya no como la línea, o sea, entre blanco y negro los grises, ¿no? No, los grises no, porque es lo mismo. Estamos hablando del mismo sistema binario, digamos. Se trata de un triángulo, ¿no? A ver, ¿por dónde? Acá. Se trata de un triángulo, ¿no? Donde está blanco, negro, y acá arriba, ¿no? Algo que no es, que puede ser árbol, ¿no?
O sea, blanco, negro, árbol. Entre esa tríada se está dando una transversalidad, porque tal vez algo entre blanco y negro se autopercibe árbol, no gris. Claro. Entonces, acá el tema está en cómo tú te autopercibes, ¿no? Como artista, como youtuber, como un agente, ¿no? De cultura, que lo eres a partir de todo esto que haces. ¿Cómo te percibes y a partir de eso, qué sentidos vas a dar a tus acciones, a tus negociaciones, ¿no? A tus formulaciones como artista, que son las nuevas maneras en que nos empezamos a manejar después de la deconstrucción, digamos, después de haber transversalizado todo, después de haber dicho que todo es post, ¿no? Después de haber dicho que es posverdad, post-neoliberalismo, post-porno, post-fotografía, post-contemporáneo, post-amor, ¿no? Después de todo eso, bueno, nos queda esto, ¿no? ¿Y cómo se hace? Se hace así, se hace volviendo a escuchar, abriendo, no esto de acá, ¿no? Como aflojando acá, ¿no? De repente, cuando haces así, ajustas acá, entonces aflojar un poco y entregarse realmente al 2021, ¿no? El 2021 es realmente el 2020, 2021, por decir este momento, ¿no? Es un momento de la humanidad absolutamente nuevo, aunque parezca igual. Estamos en un momento que es nuevo. Entonces tenemos que ser nuevos y te toca ser nuevo, ¿no? Y estás absolutamente seguro y has decidido así serlo. Bueno, ahora hay que serlo, ¿no? Bueno, son las 9:30, yo no sé, bueno, allí no sé qué hora debe ser. ¿Qué hora es allí ahora? Sí, ya no sé, no tengo dónde mirarlo. Pero Lo digo bueno, porque si igual se va a lo hacer muy damos hasta largo para la aquí. gente que lo esté viendo, van a decir, bueno, oye, vaya. Lo dejemos hasta aquí. Lo dejemos hasta aquí porque aparte me parece que llegamos como a una conclusión, entre comillas, porque tampoco lo es, sino también caeríamos en lo binario. Llegamos a una especie de, no sé, de algo en Sí, lo que hay más provocación que seguridad, digamos. Yo lo que te estoy diciendo, y la verdad no estoy seguro de nada, porque recién estoy hablando contigo, recién estoy sabiendo realmente de qué va. Entonces, la verdad, con seguridad y en verdad, digamos, no tengo nada. Son ya, y todas quién sabe provocaciones, nada de seguro, ¿no? Ya. son todos análisis a partir de lo que hemos ido viendo, ¿no? De lo que ha ido saliendo y que, bueno, puede servir o no. Este trabajo que yo hago tiene que ver con eso. A veces sirve, a veces no, ¿no? Entonces, veremos si te sirvió, pues aquí estoy dispuesto a que otro día la sigamos. Y si Vale, no yo te también. sirvió, bueno, pues aquí Te iba a decir que quedó para para siempre mí, en un intento que estuvo bastante bien. hmm, no, te iba a decir eso, que para mí también es o sea, es todo un curro o sea, el exponerme así de este modo y tal, ¿no? Me doy cuenta ahora, ¿sabes de qué me está dando cuenta cuando hablaba contigo? De que aunque uno no lo pretenda y que pretendas ser tú mismo al 100% cuando estás haciendo un canal o estás hablando con gente delante de una pantalla y tal, sí que es verdad que siempre hay un punto de personaje, de personaje. Y cuando de repente ahora me estás hablando y yo te hablo, es como no hay personaje, o sea, yo estoy aquí ahora mismo como vulnerable, siendo yo, desvelándote de mis miedos, mis miserias, mis no sé qué, recibiendo todo lo que me estás diciendo, que me parece súper, súper interesante y súper... eh, sí, como que me puede servir de ayuda, ¿no? En un momento dado también, para poder seguir profundizando, seguir mejorando como persona, como artista, etcétera. Y no sé, a ver, vamos a ver cómo me siento con todo esto y a ver cómo amueblo todo esto. Pero la experiencia en sí, aunque ahora estoy todavía un poco como que voy a tener que, como que organizar un poco, pero me parece buena, o sea, me parece que está bien.
me ayuda, el de repente el poder compartir contigo, que me digas todas estas percepciones, cómo lo ves tú. Creo que es verdad que toda opinión es subjetiva, es decir, tu opinión es tu opinión y si ahora en tu lugar hubiera otra persona, me diría algo completamente distinto y todo sería igual de válido. Al final lo que cuenta, lo que yo creo, es lo que cuenta cuando alguien te habla desde su visión de ti, es ver qué es lo que te resuena. O sea, de eso que tú me estás diciendo, ¿qué hay dentro de mí que conecta con ello, que resuena con eso y que dice, sí? ¿Sabes? Que suena ahí la campanita que dice, ostras, esto es un tema que me va a venir bien para trabajar. Y eso, la verdad que creo que es positivo. A veces el tener a alguien, como ahora mismo tú, que te has ofrecido aquí pues a regalarme esta atención, darme tu opinión y compartirlo además con toda la gente que nos está viendo, por lo cual te estoy muy, muy agradecido. Y nada, para la gente que nos esté viendo, por un lado, deciros, voy a dejaros si te parece, no sé si lo quieres abrir a otra gente, que puedan contactarte si hay alguien que igual le apetezca también hacer alguna sesión contigo, o yo que sé, que se apunte a tu clínica o lo que sea, yo dejo ahí el contacto, luego si quieres, ahora me lo envías, la web o lo que quieras que aparezca. Y de cara a la gente que me esté viendo, pues nada, muchas gracias por estar ahí viendo una sesión que me ha hecho esta gran persona, que es Fabio Di Camozzi. Y nada, yo qué sé, tener en cuenta que de aquí no se libra nadie, todos tenemos cosas, todos tenemos cosas que trabajar, todos tenemos nuestras miserias, sí, bueno, pues nuestro trabajo, ¿no? Interior, que tenemos que ir haciendo poco a poco. Y a veces va bien el ponerse a pintar o destrozar un papel o hacer un collage o salir a gritar haciendo una performance en la calle o lo que sea. Y otras veces va muy bien pues el poder hablar con alguien que te dé su visión respecto a tu proceso y que puedas compartirlo, como lo estoy haciendo ahora aquí, poniéndome en pelotas interiormente con todas las personas que me estáis viendo. Bueno, pues nada, para acabar eso, muchísimas gracias, Fabio, y gracias a todas las personas que estáis ahí. Nos vemos en el próximo vídeo y por mi parte sí que me gustaría igual dentro de un tiempo, igual hacer una segunda parte y ver un poco cómo ha evolucionado, qué cambios ha habido después de esta charla y poder hacer como un seguimiento y que la gente pueda verlo también, incluso puedan también opinar respecto a ese proceso, a ese cambio o yo qué sé, o no cambio que siga mi trabajo. Pues nada. Déjame un segundo. Por supuesto, primero agradecerte, ¿no? La verdad que para mí también es un placer además poder tener esta sesión experimental también para mí, ¿no? Este encuentro experimental y bueno, decirte que es un gusto porque además siento que eres una persona que nada, te siento sumamente cercano, ¿no? Entonces hay algo como, bueno, que me da mucho placer hacer esto contigo. Por otro lado también, como tarea o como consigna, ¿no? Para la próxima, si hay una próxima, es que antes de empezar una próxima, vas a ver esta, ¿no? Vas a volver a ver esta y pues vas a tomar un anotador o en el móvil, donde tú quieras, y pues vas a anotar todas las cosas que sean necesarias para que charlemos, porque voy a conocerme de memoria esto, ¿no? Esto es una amenaza, pero no lo es. Voy a conocerme de memoria este vídeo y entonces, bueno, no voy a dejar pasar nada de lo que hemos charlado ahora, de lo que hemos conversado ahora y que podría haber tenido algún tipo de reflexión posterior en la posibilidad de volver a verlo, porque ahora, bueno, sé que es lógico que que debe haber un lío en tu cabeza. Entonces, bueno, cuando ya eso se calme y vuelvas a verlo, ahí es cuando viene realmente la parte fuerte de todo esto, ¿no? Esto ahora ha sido solo un momento acalorado de un cruce amoroso y a la vez simpático, ¿no? Pero la cosa fuerte va a venir cuando tú solo, sin espectadores, sin mí, veas esto.
y te plantees realmente a cara de qué artista eres, qué artista quieres ser, qué artes quieres hacer, desde qué lugar quieres el bien y el mal, bueno, ahí es donde la cosa se va a poner interesante y de eso es de lo que vamos a hablar la próxima, si hay una próxima, Sí, ¿no? sí, la Por verdad supuesto, seguro que cuentas sí. conmigo y para mí va a ser un placer. Pues nada, ahí queda dicho. Muchas gracias por estar ahí, a ti, Fabio, y a todo el mundo que nos esté Gracias. viendo. Cuidaros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.